Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad nuestro grupo va a hablar sobre la reforma agraria de 1969, un quiebre necesario en la historia peruana. La reforma agraria, promulgada el 24 de junio de 1969 bajo el gobierno militar y revolucionario de Juan Velasco Alvarado, no fue un simple ajuste legal, sino una de las transformaciones estructurales más ambiciosas y radicales en la historia contemporánea del Perú. Su objetivo central era desmantelar al anacrónico sistema de haciendas o latifundios, una estructura heredada de la colonia que concentraba la propiedad de la tierra en un puñado de élites, manteniendo a la vasta población campesina e indígena en condiciones de servidumbre, miseria y exclusión casi feudal. A pesar de las críticas y las complicaciones que surgieron en su implementación, sostenemos que la reformación agraria de 1969 sí fue un evento históricamente beneficioso y necesario. Fue crucial porque actuó como un potente motor de justicia social, reconfiguró de manera irreversible la estructura del poder político en los campos y sentó las bases para la paulatina integración de millones de peruanos a un proyecto de sociedad más equitativa y con dignidad. Para justificar nuestro argumento sobre el beneficio de la reforma, debemos analizar sus impactos en tres esferas claves, detallando cómo cada uno contribuyó al quiebre de la vieja estructura del poder. Como punto número uno tenemos al impacto político y desmantelamiento del latifundio, enfocado en el poder. El beneficio más inmediato y dramático fue el quiebre del poder oligárquico tradicional. Por décadas, los hacendados de la costa y de la sierra, conocidos como oligarquía terrateniente, no solo controlaban la economía agrícola, sino que también manipulaban a las decisiones del Estado, las elecciones y la vida de millones de personas a través de su influencia en el Congreso y en el ejército. La exposición como símbolo, la ley número 17.716, declaró que la tierra es para quien se trabaja. Se expropiaron millones de hectáreas, afectando más de 15.800 propiedades. Este acto fue una declaración de soberanía estatal sobre los intereses de la élite tradicional. La medida eliminó el dominio político local de los gamonales y terratenientes, forzando al Estado a asumir un rol protagónico en las zonas rurales por primera vez. El nuevo sujeto político. La redistribución no solo entregó tierras, también empoderó políticamente a la población rural. Al desaparecer la figura del patrón, se permitió la organización independiente de las comunidades campesinas y el surgimiento de movimientos como la Confederación Nacional Agraria. Estos grupos pasaron de ser objetos de caridad o abuso a ser sujetos activos que exigían derechos, servicios básicos y participación en la vida a nivel nacional. Siguiendo con el punto 2, es impacto económico y las nuevas formas de propiedad enfocando en la estructura. Si bien la crítica más común a la reforma se centra en la disminución de productividad, lo que ocurrió temporalmente debido a la falta de apoyo técnico y a la inexperiencia en la gestión de las nuevas unidades en beneficio a lo largo plazo radicó en la redistribución de la riqueza y la creación de una nueva economía rural. En acceso masivo de la propiedad, la reforma benefició directamente a cerca de 370 millones de familias campesinas, más de 1.5 millones de personas, quienes accedieron a la propiedad de la tierra que antes trabajaban sin recibir un sueldo justo. Este cambio fundamental erradicó la dependencia laboral y las relaciones de servidumbre, como el yanaconaje, transformando al campesino un propietario. En modelos de gestión colectiva, la ley impulsó la creación cooperativa agrarias de producción y las sociedades agrícolas de interés social. Estos modelos colectivos, aunque las fallas de gestión y los problemas internos, lograron mantener un cierto nivel de infraestructura y productividad en las grandes unidades costeras, como las antiguas
plantaciones de caña de azúcar. Lo más importante, fomentaron una cultura de trabajo y toma de decisiones colectivas que sirvió de base para el desarrollo comunal posterior. Punto 3. Impacto social y reconocimiento de la dignidad, enfocado en el ser humano. El cambio más profundo, aunque a menudo el menos cuantificable, fue el que se dio en la esfera social, la devolución de la dignidad humana a la población indígena y campesina. La ruptura con la humillación. La reforma puso fin a siglos de abuso. El campesino, que durante la colonia y la república había sido considerado una mano de obra desechable, sintió por primera vez que su esfuerzo se convertiría en su propio futuro. La eliminación de las viejas relaciones de servidumbre fue un acto de liberación social, que permitió a millones de personas sentirse dueñas de su destino y de su tierra. Fortalecimiento de la identidad. La ley de 1969 coincidió con un proceso de revalorización cultural al conocer y entregar tierras a las comunidades campesinas como entidades legales. Se fortaleció la identidad indígena y andina. El campo dejó de ser visto únicamente como un lugar de atraso para ser un espacio de autonomía y orgullo. Esta revalorización social impulsó la migración del campo a la ciudad, pero con un sentido de identidad y exigencia de derechos que cambió la composición de las ciudades peruanas para siempre. Muy bien. En resumen, la reforma agraria de 1969 fue un acto de justicia históricamente que desmanteló una estructura de desigualdad que duró por más de 400 años. Si bien es cierto reconocer la ejecución del proceso, estuvo plagada de errores técnicos, corrupción y modelos de cooperativas insostenibles. En aporte fundamental no fue económico, sino sociopolítico. El beneficio real fue doble: rompió con el poder de la oligarquía terrateniente y sobre todo devolvió la dignidad y la esperanza a cientos de miles de familias campesinas al transformar al peón en propietario. La reforma marcó el inicio de la modernización de la sociedad peruana, haciendo posible un país más inclusivo y demostrando que la justicia social, aunque incompleta, era ideal por el que valía la pena luchar. Muchas gracias.